Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy voy a seguir con mi serie de vídeos hablando sobre mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Ya llevo 8 vídeos, este va a ser el noveno y será sobre los Washington Wizards. Si os interesa alguno de los vídeos anteriores hay una playlist con todos ellos y a lo largo de estos días intentaré subir unos cuantos vídeos de este tema, dado que si bien todavía queda bastante hasta la agencia libre, todavía me faltan 21 equipos, así que me va tocando acelerar. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis. Y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, vamos a hablar un poco de los Washington Wizards, de su situación, cuál ha sido su realidad este año y un poco sus planes del futuro, y luego haré un poco mi propuesta relativamente adaptada a esos planes, pero intentando hacer lo mejor posible. En primer lugar es eso, los Wizards son un equipo que este año evidentemente no han sido buenos, llegaron a la burbuja, es verdad, pero fueron el peor equipo de la burbuja, básicamente. Tienen una auténtica estrella en Bradley Beal, un jugador que tal vez vuelva a ser una estrella en John Wall, habrá que ver cómo vuelve la lesión, y han sido uno de los mejores equipos a nivel ofensivo de la NBA, pero sin lugar a dudas el peor equipo defensivo de la NBA, y así es complicado ganar partidos. Su situación ahora mismo no es muy buena, desde luego tienen contratos muy grandes y básicamente tienen un contrato enorme de John Wall que los lastra, y de hecho este año tienen eso, 101 millones de dólares comprometidos en salario para 2020, con un límite salarial a día de hoy de 109 millones de dólares según mis estimaciones. Estamos continuando con el mismo límite salarial que había el año pasado, habrá que ver qué decide la NBA, puede que esto baje, puede que se mantenga, no va a subir, eso seguro. Esos 8 millones de dólares realmente no son nada, porque entre cap holds y otras cosas podemos decir que no tienen realmente límite margen salarial, así que lo único que podrían hacer sería renovar a jugadores cuyos contratos se terminen y que tengan bajo contrato ahora mismo, de los cuales hablaré después, o ofrecer su excepción de mid-level, que son 9,7 millones de dólares, o su excepción anual, que son 3,8 millones de dólares. Este año tienen su propio pick del draft, ha sido el noveno pick, no han subido, pero bueno, por lo menos tampoco han bajado. Voy a hacer una propuesta para este pick, obviamente. Y también tienen el pick 37, que sinceramente se me escapa. Realmente no sé qué jugador va a ser seleccionado con ese pick, pero me imagino que lo utilizarán porque al final se puede conseguir un jugador bastante decente al principio de la segunda ronda y realmente necesitan jugadores jóvenes y con talento. Vamos a hablar un poco de los jugadores que tienen ahora mismo bajo plantilla, y es que este año tenían 12 jugadores, de los cuales 2 se les termina el contrato, y básicamente tienen todavía 10 jugadores bajo contrato. Cabe destacar que de esos 10 jugadores, 7 tienen 23 años o menos, o sea que el equipo es joven, simplemente no hay tanto talento joven y el talento está básicamente en jugadores de 30 años que están en un equipo perdedor ahora mismo y que realmente no creo que estén contentos durante mucho más tiempo. En el equipo ordenado por salario, en primer lugar está John Wall, que tiene un contrato enorme, Bradley Beal, que es el jugador más valioso del equipo, después Thomas Bryant, el center, que no es ninguna maravilla, pero ha mejorado bastante este año, pero los Wizards parece que no están convencidos con él, así que puede que intenten cambiarlo y conseguir un center mejor, habrá que verlo. Is Smith, que es un buen base suplente, pero tiene unos 31, 32 años. Rui Hachimura, el rookie de este año, que fue jugador del segundo equipo de novatos y realmente es un ala pívot que tiene buena pinta. Thomas Robinson se llama, si no me equivoco, a nadie le importa, es un jugador que fue drafteado por los Clippers y no ha salido nada bien y no creo que vaya a durar mucho más en este equipo, la verdad. Troy Brown Jr., que es un jugador con muy buena pinta, un escolta, alero, capaz de botar un poco el balón. Este segundo año ha jugado bastante mejor, habrá que ver si sigue mejorando, pero puede que acabe siendo un buen titular en la NBA. Mo Wagner, que es un center capaz de tirar de 3, pero que tiene mucho que mejorar todavía. Y luego Isaac Ponga y Admiral Schofield, que bueno, tampoco hay mucho que decir de ellos. Entre los agentes libres que van a tener hay 2 destacables, va a haber alguno más, pero básicamente está Davis Bertans, que es la clave, un jugador al cual saben que quieren renovar y lo quiere la mitad de la NBA, después hablaré de su renovación. Y también está Sabbath Napier, que ha sido base en este equipo y es un veterano decente, no muy buen defensor, pero un buen jugador ofensivo, que dependiendo un poco de qué draften y qué agentes libres consigan, me parecería una opción interesante traerlo de vuelta dependiendo de eso, de la situación del equipo. Pero vamos a hablar primero de lo que necesita el equipo y luego de las renovaciones. En primer lugar, ¿qué necesitan? Un base para el futuro. ¿Por qué? Porque su base actual es John Wall. John Wall tiene ya unos 30 años, le queda un contrato enorme el cual no va a poder librarse, eso es verdad, pero ha tenido una lesión de ligamento cruzado y otra de tendón de Aquiles. El futuro no pinta muy prometedor para John Wall y es momento de que empiece a pensar en eso, así que ya sea por el draft o tal vez como mínimo como un poco base suplente para empezar a
probar cosas, necesitan un base de cara al futuro, porque es eso, John Wall no es la solución, desde luego. Necesitan profundidad en el ala. En el ala tienen a Troy Brown Jr., que es más escolta que alero. Tienen buenos ala pivots, en ese aspecto están cubiertos, pero aleros como tal realmente necesitan, y especialmente eso, aleros defensivos, 3&D, porque lo que no tienen es defensa. Necesitan un pivot si es que no confían en Thomas Bryant. Yo sinceramente, en la situación actual de los Wizards, un pivot de 23 años que está empezando a tirar un poco de tres y no es bueno, pero tampoco es malo, yo seguiría dándole oportunidades, pero parece que están bastante convencidos de que no lo quieren a largo plazo porque quieren algo mejor. Y sobre todo necesitan defensa. Como decía, son el peor equipo defensivo de la NBA y esto necesitan solucionarlo. Si consiguen mejorar su defensa mientras tienen a Bradley Beal y John Wall vuelve decente, los Wizards podrían competir bastante seriamente por entrar en un puesto bajo de playoffs el año que viene. Pero vamos a hablar primero de todo de las renovaciones y luego pasaremos al draft y a la agencia libre. El jugador principal que quieren renovar y que van a renovar y deberían renovar, Davis Bertans. Bertans es un jugador que va a estar muy solicitado. Por suerte, la mayoría de equipos que lo van a querer no tienen margen salarial, así que lo máximo que le van a poder ofrecer son 9,7 millones de dólares. Bertans no ha ganado mucho dinero en su carrera y ya tiene 27 años. Este ha sido su año de explotar. Como veis, ha promediado 15 puntos por partido, tirando casi 9 triples y con 42% de 3. Esa es la clave. Además, es un ala pivot de 2,8 metros, que aunque no sea un gran defensor, no es un lastre en defensa y como tiene buen tamaño, entorpece al final. Así que realmente eso es un jugador muy útil en la NBA actual. Y es eso, va a estar solicitado, pero no tantos equipos le van a poder pagar y quiere cobrar, porque no ha cobrado mucho en su carrera y es eso, con 27 años ya no le queda tanto margen. Se estima ahora mismo que va a cobrar entre 15 millones, puede que incluso 20. No creo que ningún equipo le vaya a acabar pagando 20 millones de dólares por año, así que yo estaba pensando en una oferta de 3 años, 4 me parece demasiado, pero 3 años, 45 millones de dólares, o sea, 15 millones al año. Yo creo que esto podría funcionar. Sería ideal para los Wizards porque es uno de los jugadores más valiosos que tienen, además. Si por lo que sea deciden realmente entrar en modo de construcción, cambiar a Bradley Beal y empezar a conseguir jugadores jóvenes y picks, el año que viene o este mismo año, Davis Bertans va a tener valor de mercado y van a poder sacar algo por él porque es un triplista de élite con buen tamaño, está solicitado siempre. Adicionalmente, como decía antes, Shabazz Napier es un buen base, pero es un base también de 29-30 años, no es un gran defensor, no es el futuro de los Wizards, pero si no consigue un base decente, ya sea en agente libre o en el draft, está bien traerlo de vuelta porque por lo menos es eso, es un jugador que ya conoces en Washington que no lo ha hecho mal. Pero ahora vamos a hablar precisamente del draft. En el draft al final es donde pueden conseguir el jugador con más potencial y su jugador es un poco que les puede ayudar ya sea en defensa o de cara a tener un jugador con proyección de futuro. Pero evidentemente es eso, el noveno pick no es una elección súper alta. Voy a hacer una propuesta de unos 4 o 5 jugadores de los cuales es eso. Están un poco ordenados por orden de prioridad para mí y sospecho que alguno llegará a caer en sus manos. Si no es así, hay más opciones, pero tampoco quiero hacer un vídeo dedicado totalmente al draft de los Wizards, así que voy a ir eso, un poco por orden. En primer lugar, el jugador que para mí, si está disponible en este momento, deberían draftear es Onyeka Okongwu. Onyeka Okongwu lo he propuesto para prácticamente todos los equipos de los que he hablado hasta ahora, y es que es posiblemente o casi seguro el mejor pick defensivo de este draft. Es un jugador que solo ha jugado un año en la universidad, así que es muy joven, tiene 19 años, es un defensa de élite, ha promediado 2,7 tapones por partido y 1,2 robos, es versátil a nivel defensivo. El jugador con el que se compara un poco es Bam Adebayo. Evidentemente habrá que ver si realmente tiene esa capacidad de creación de juego que tiene Bam Adebayo, lo dudo mucho. Es una comparación dura, ¿no? Pero al final es eso, es un jugador de 2,3 metros, no es tan alto, pero puede jugar de center y puede defender incluso a la pivots, aleros, incluso tal vez escoltas no muy ágiles, y habrá que ver un poco cómo sigue desarrollándose en ese aspecto. Por eso estamos hablando al final de eso, de la solución si no quieren un center como Thomas Bryant, y al mismo tiempo el mejor jugador defensivo del equipo desde ya probablemente, que podría ayudarles muchísimo. Es por eso que creo que si está disponible sería uno de los jugadores más interesantes y podría además jugar muy buen pick and roll con John Wall, que es un gran pasador, incluso con Bradley Beal. O sea que creo que podría brillar en este equipo, va a tener una oportunidad, dado que no hay nadie realmente con más peso que él en la posición de Vic en este equipo, y al mismo tiempo es eso, les podría ayudar desde ya. Si Onyeka Okongwu no está disponible, yo me iría precisamente al mejor defensor de este draft junto con Okongwu, y es ese defensor de perímetro en Isaac Okoro. Isaac Okoro es un jugador que es un escolta alero, mide 1,98 m, es súper atlético y es verdad que a nivel ofensivo es bastante nulo. Es capaz de botar un poco el balón, es bueno cortando canasta porque es muy atlético, o sea que sí que tiene un poco de tirar Wallace en él, algo en ese estilo, pero apenas tira. Pero estamos hablando de un jugador que es eso, es el mejor defensa de perímetro de este draft prácticamente sin lugar a dudas. Con lo cual va a poder ayudar muchísimo a este equipo desde el principio, va a poder jugar de 3 junto al quinteto titular y ayudar en ese caso. Es capaz de defender a bases, escoltas, aleros, incluso a la pivots a día de hoy y más cuando se fortalezca incluso más, y es capaz de desarrollar un poco su tiro de 3 y espaciar un poquillo el campo. Va a ser un 3&D de élite y un jugador muy muy bueno.
En caso de que Isaac Okoro no esté disponible, buscaría un poco a esa posición de base, ese sustituto para el base. Y este es realmente el jugador con más potencial de los tres de los que he hablado, pero creo que necesitan tanta defensa que priorizaría a los otros. Pero si por algún milagro Killian Hayes no está seleccionado con el 9º pick del draft, me parece una opción interesantísima. Es un jugador que al final es un base no súper atlético, pero buen pasador, buen tamaño, mide 1,96 m, un tiro decente. En general es un jugador muy completo. Estamos hablando de un jugador zurdo que tal vez abuse un poco demasiado de entrar por el lado izquierdo, apenas usa su derecha, pero es un jugador que se compara bastante con D'Angelo Russell, tal vez Mike Conley. Una defensa decente, no es un defensa de élite, pero no es malo, tiene buen tamaño y en general es eso. Sería tal vez el sustituto de John Wall y tal vez a la larga tengan ahí un All-Star o un jugador cercano al Star que pueda realmente eso convertirse en unas piezas fundamentales del futuro de los Washington Wizards. Y por último, como cuarta opción, me imagino que uno de estos 4 jugadores estará disponible. Yo miraría a Devin Vassell. Devin Vassell es un poco un 3&D también, el perfil de Isaac Okoro, pero mucho más pulido a nivel ofensivo. Es un jugador un poco mayor, ha jugado 2 años en la universidad. Es un alero de 20 años, 1,98 m. Es muchísimo mejor tirador que Isaac Okoro, ha promediado más de un 40% en sus 2 años en la universidad. Como veis, 13 puntos por partido, apenas crea juego, pero es capaz de poner el balón en juego, es capaz de penetrar, no es tampoco un playmaker de élite ni un jugador totalmente capaz de crear su propia ofensiva, pero sí que tiene un poco de eso dentro de él. Le falta un poco de cuerpo, pero tiene brazos muy largos, es ya un defensor versátil y que realmente creo que va a trasladar bien su defensa en la NBA. Y cuando se muscule un poco más, creo que va a ser bastante versátil en ese aspecto y puede tal vez defender de 1 a 4, al igual que Isaac Okoro, por lo que es un jugador muy interesante que tal vez no tenga tantísimo potencial, pero creo que puede trasladar ya gran parte de su juego a estos Washington Wizards que necesitan toda la defensa que puedan conseguir. Invasión por encima viene con tiro. Vale, ya hemos acabado con el draft. Considero que uno de estos 4 jugadores podría estar disponible y sería para mí una de las prioridades. Si no, evidentemente habrá más jugadores a los que mirar, como Saddiq Bey, Tyrese Haliburton. Pero ahora vamos a hablar de la agencia libre. He decidido separarlo por posiciones. Voy a proponer un par de bases, un par de o 3 de aleros y por último un par de centers en caso de que quieran ese parche y cambiar a Thomas Bryant. En primer lugar, para posición de base no hay mucho mercado. Al final ellos lo pueden ofrecer 9,7 millones de dólares y no hay demasiadas opciones. Así que buscaría eso, ayudar un poco a la defensa del equipo, conseguir un base que no tenga muchísimo potencial, pero que pueda ser un buen role player y funcionar en Washington. Y por eso, como ya lo he propuesto en bastantes equipos, miraría a Kris Dunn. Kris Dunn es un jugador que es un base de eso, de calibre All-NBA a nivel defensivo. No es súper grande, así que no es tan versátil, pero puede defender tal vez aleros no muy altos. Y es eso, es un defensor muy bueno, muy sólido. No es mal pasador y mal playmaker, pero a nivel ofensivo está bastante crudo y no creo que vaya a mejorar más, ya tiene 26 años. Pero es eso, como jugador complementario para jugar junto a Bradley Beal o John Wall, o incluso en ocasiones de 3 si el alero rival no es demasiado grande y ayudar un poco a cerrar la defensa de los Washington Wizards, me parece un jugador versátil y que les va a tener eso, que les va a funcionar realmente. Es por eso que yo pensaría en una oferta de unos 3 años, 15 millones de dólares. Solo tendrían que usar la mitad de su excepción mid-level y podrían utilizar la otra mitad para fichar a algún otro jugador o incluso su pick de segunda ronda, por ejemplo, y eso es un jugador que creo que les va a valer. Si están buscando un jugador con más potencial, ya pensando un poco en reconstruir, hay una opción que creo que está pasando bastante desapercibida y que desde luego no es ninguna estrella, pero que me ha gustado mucho en la burbuja, y es PJ Dozier. PJ Dozier está ahora mismo en los Nuggets, es un jugador de 23 años, un base grande, mide como 1,96 m. Apenas ha jugado, ha estado saltando de un equipo a otro, jugando en la G-League, pero en la burbuja, sobre todo en los partidos de temporada regular, lo hizo muy bien para los Nuggets y me parece que es un jugador con potencial, muy buen tamaño, versatilidad defensiva, capacidad de tiro, de creación de juego. Es un jugador eso que todavía con sus 23 años está muy poco pulido, pero tal vez compensa apostar por él porque es eso, es un jugador que tal vez puedan conseguir por nada 2-3 millones de dólares por un par de años o 3, y tal vez no tengan ni que garantizarle más que el primer año porque es un jugador que ha saltado de un equipo a otro y nunca ha tenido ningún tipo de sueldo sólido, ¿no? Y tal vez acabe convirtiéndose en una pieza interesante para este equipo de cara al futuro. Ya he hablado de los bases, ahora vamos a hablar de los aleros. Empezaré por, para mí, el que sería el jugador más interesante para este equipo si sobre todo lo que quieren es competir, porque es un jugador más veterano pero que además va a tener valor y lo podrían intercambiar si quisieran, y es Jay Crowder. Jay Crowder este año en Miami sobre todo ha jugado impresionante, lo hizo bien en los Grizzlies pero tiró muy mal de 3, ahora en Miami después del intercambio está tirando súper bien, más de un 40% desde 3, en la temporada como veis promedio un 34%, y es eso, no son tanto sus números como su carácter, su veteranía, su versatilidad defensiva y
su saber jugar al final. Es un alero ya de 30 años, mide 1,98 m, es muy corpulento, puede defender a pivots bastante grandes. De hecho, estuvo bastante emparejado con Giannis en el cruce entre los Heat y los Bucks. Y se trata de eso, un jugador que es un jugador de vestuario, se sabe, tiene carácter, va a defender a sus compañeros, va a defender en general, va a elevar un poco la intensidad del equipo en ese aspecto, lo cual puede ser fundamental. Y tal vez un jugador de este estilo sea capaz de cambiar mucho la dinámica de los Washington Wizards en ese aspecto, y es un jugador que va a tener valor. Yo le haría una oferta de básicamente toda la excepción de mid-level, los 9,7 millones de dólares al año durante 2 años. Esto evidentemente sería ideal, sobre todo si acaban con un jugador como Killian Hayes o algo así, ya tienen cubierta la posición de base. Y creo que sería un jugador muy bueno para este equipo. De no ser así, un jugador que podría seguirles bastante más barato, incluso podrían fichar aunque usen la mid-level exception, porque podrían usar la excepción bianual de 3,8 millones de dólares al año, es Mo Harkless. Mo Harkless a nivel ofensivo es bastante nulo. Tuvo algún año en el que tiró mejor de 3, pero en general tal vez sea capaz de tirar triples desde la esquina si está solo, pero no es lo suyo. Pero es un defensor muy bueno y que no va a tener mucho mercado porque no lo ha tenido este año. Estamos hablando de un alero de 2,1 m, tiene 27 años, por lo que es un poquillo más joven también, y es un jugador experimentado, ha jugado mucho con Portland en partidos bastante importantes. Es un defensor súper versátil, puede defender bastante bien de 1 a 4, de hecho. Su tiro es eso, es poco confiable, pero puede que, dependiendo del año que tenga, incluso sea capaz de eso, de tirar con bastante solidez y promediar un 36-37% desde 3, y no creo que vaya a tener mucho mercado. Por eso los 3,8 millones de dólares al año durante un par de años podrían ser suficientes, y es un jugador que les va a dar profundidad en la posición de alero, incluso jugaría como alero titular en caso de que no consiga a Jay Crowder. Y como última, esta opción es extraña, es un poco más de cara ya a pensar un poco en reconstruir y intentar apostar en talento joven. Yo no tengo demasiadas expectativas en él, sobre todo después de estos playoffs donde está decepcionando bastante, pero es un jugador que tiene potencial, es joven y es Derrick Jones Jr. Este jugador de los Miami Heat tiene 23 años, es un alero de 1,98 m, que no está jugando apenas en playoffs porque no lo está haciendo bien, pero es un buen defensor. De hecho, lo sacan bastante a los cierres del partido para defender. Su tiro de 3 nunca ha sido consistente, pero es un jugador súper atlético, un slasher, vuela, defiende bien, y con esos 23 años tal vez todavía consiga desarrollar ese tiro. Tiene potencial, pero es eso. Yo no lo ficharía sobre todo para ser el alero titular del equipo, pero tal vez si hacen una oferta, por ejemplo, como decía, por Chris Dunn con la mitad de la excepción de mid-level y no consiga a Jay Crowder, podrían utilizar la otra mitad de ese mid-level para Derrick Jones Jr. con una oferta de unos 2 años, 9 millones de dólares, o sea, 4,5 millones de dólares al año. Yo creo que sería suficiente, y es eso, es apostar un poco por el futuro de Derrick Jones Jr., esperando que con 24, 25 años, tal vez 26, si le hacen una oferta más larga, acabe siendo un jugador bueno. Y por último, para esa posición de center tengo un par de propuestas. En primer lugar, un sing and trade utilizando a Thomas Bryant, o sea, cambiar directamente a este center por otro más experimentado. Y luego otra de un agente libre que tal vez les venga muy bien. La primera oferta básicamente es un sing and trade en el que Thomas Bryant se iría a los Cleveland Cavaliers. Los Cavaliers consiguen un jugador de 23 años que es decente, tal vez no vaya a ser un grandísimo titular, pero no ha jugado mal y todavía tiene margen de mejora. Y a cambio de eso, los Washington Wizards consiguen a Tristan Thompson, que iba a ser un agente libre, y básicamente renovaría eso por 3 años para hacer el sing and trade. Un contrato de unos 9 millones de dólares al año, que iría escalando 9, 10, 11 millones o 9, 11, 13, dependería un poco de lo que necesitara Tristan Thompson, pero de esta forma se aseguraría dinero a largo plazo. Es un jugador de 29 años que ha jugado muy bien este año y que realmente evidentemente mejoraría los Washington Wizards. Es un defensor versátil, es un grandísimo reboteador, es un jugador muy experimentado, pero tiene 29 años en vez de 23. Esto es totalmente apostar por el presente, seguir intentando ser buenos, intentar el año que viene entrar en playoffs. Yo no tomaría esta ruta, pero desde luego si quieren un center mejor que Thomas Bryant, creo que los Cavaliers estarían dispuestos a esto, dado que a Tristan Thompson, si no le hacen un sing and trade, lo van a perder por nada porque va a ser agente libre, y de esta forma pues sacan valor los dos equipos. Y otro jugador que realmente no creo que vayan a tener que hacer gran cosa para conseguirlo, posiblemente lo consigan por la mínima del veterano o tal vez por la excepción bianual o una parte pequeña de la excepción mid-level, es de Marcus Cousins. Yo intentaría hacer un hueco para Marcus Cousins si queda un hueco libre en la plantilla, porque es un jugador súper talentoso que ha sufrido mucho, ha tenido muchas lesiones una tras otra, porque evidentemente nunca confiar en él como pivot titular. Mantendría a Thomas Bryant o tendría a Tristan Thompson en este caso, pero como pivot suplente que tal vez juegue bien y acabe siendo un jugador muy sólido para el equipo, de Marcus Cousins tiene todo el talento del mundo, y si consigue mantenerse sano y recuperar su forma física puede ser una apuesta muy buena. Y es eso, no creo que vaya a ser caro ni que vaya a estar muy cotizado. Tal vez busque un anillo y enviarse a los Wizards prefiera meterse en Boston o en los Warriors otra vez, o mantenerse en los Lakers o algo así, pero si prefiere un equipo que tal vez le pueda ofrecer más
más minutos, los Washington Wizards serían una buena oportunidad. Y bueno, esto ha sido todo. Como veis, estoy intentando cambiar un poco la estructura. Ahora intento separar más los agentes libres por posiciones. Decidme qué os parece. Me imagino que así está más claro. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.